Buenos días, me están comunicando que tenemos problemas técnicos con el vídeo y bueno, entonces paramos. Agradecer que estén presentes, bienvenidos aquí a la Confederación de Empresarios de Andalucía, a esta jornada, a este webinario que estamos organizando dentro del proyecto EURES, que hemos denominado Expansión Empresarial Transfronteriza desde Andalucía al Algarve. Estaré acompañado, será quien lo impartirá, el experto en la materia Jorge Schanhausen. Jorge es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura y también posee un MBA ejecutivo por la UDEM. Es un experimentado consultor, tanto financiero como en gestión de empresas y en comparativa España-Portugal. Socio y director de la empresa Las Consultores y también director de INEDEM. Además, vive en Lisboa y ocupa cargos como presidente de la Junta de la Casa de España en Lisboa o vicepresidente del Círculo de Empresarios y Gestores Españoles y Portugueses. Soy un experto en la materia. Jorge, por favor, si estás ahí y me oyes. Eh, buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos. Nada, aquí está ya Jorge. El objetivo nuestro de este seminario es intentar guiar o dar unas pinceladas a aquellos empresarios andaluces que se estén planteando iniciar un proceso, le hemos llamado expansión, pero bueno, podríamos decir de internacionalización o de cruzar al otro lado de la raya de Andalucía al Algarve. A lo largo de esta hora y media, se intentará detallar las diferentes etapas que hay desde el momento inicial, podríamos definirlo como mandar a un trabajador o un autónomo que vaya a hacer una actividad o a prospectiva o implantarse allí, hasta ya momentos bastante más avanzados, como puede ser la implantación mediante una empresa con diferentes modelos de empresas que hay, de sociedades, pues, que a su vez pues, traen unas obligaciones contables, fiscales y laborales diferentes. Aparte de nosotros, la Confederación hacemos este proyecto Euro, estamos involucrados en este proyecto, pero igual que nosotros hay una serie de socios. El principal o el coordinador es el SAE, Servicio Andaluz de Empleo, que dispone de una serie de técnicos EURES especializados en esta materia. Estos técnicos están a la disposición tanto de los empresarios como de los trabajadores para poder informarles o poderles preguntarles cualquier tema sobre contratación, condiciones de vida, condiciones de trabajo, tanto en Andalucía como en el Algarve. Tienen sus homólogos en el otro lado y bueno, no me voy a extender más porque yo creo que el que puede dar todas las pinceladas es Jorge. Yo agradecer a Jorge que hoy nos acompañe y a lo largo de la jornada, si queréis hacer una pregunta o queréis, la podemos hacer y haciendo en el chat y luego al final pues haremos una especie de coloquio, bueno, coloquio a través del chat. Voy a intentar que esté activo el chat porque creo que me han comentado que nada más podemos estar para moderadores, pero en un minuto lo estoy yo activando. Pues nada, Jorge, te dejo todo el espacio para ti. Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos con ello. A ver, en esta presentación que os traigo, tengo como objetivo daros algunas ideas acerca de la entrada en Portugal, desde vender desde España hasta el establecimiento de una empresa ya estructurada en este país. Como ha dicho, como se ha dicho en la presentación, yo tengo ya bastantes años de experiencia en este sector. Desde Lax Consultores damos apoyo a muchas empresas que entran en Portugal, algunas desde España,
otras desde otros países. Entonces conocemos bien el tema, no solo en lo que es el establecimiento de empresas, sino incluso en algunas licencias, algunas autorizaciones que son necesarias para desarrollar algunas actividades en Portugal, aunque sea por poco tiempo. Pero vamos a entrar en materia. Em, Para entrar en Portugal desde España, y más en particular desde Andalucía, pues lo podemos hacer de diferentes maneras, todo de golpe o poquito a poquito. Si nos centramos en lo que sería una pyme que empieza a tener relación con Portugal, lo natural es que empecemos vendiendo desde España, desde Andalucía. Nos surge un cliente, nos surge algún proyecto. Les vendemos, pero todavía facturamos desde España, hacemos todo desde aquí. Si la cosa va funcionando bien, es natural que el mercado nos pida que nos movamos hacia Portugal. Si lo vamos haciendo poco a poco, bueno, pues una opción es empezar por tener algún representante comercial en Portugal. Este representante puede ser un agente comercial portugués comisionista, con el que tendríamos un contrato mercantil de prestación de servicios. Él consigue las ventas y desde España las enviamos a Portugal. Es decir, no estamos establecidos en Portugal, no estamos vendiendo en Portugal, sino vendiendo a Portugal. En ocasiones empezamos con este agente comercial. Claro que esto genera una cierta dependencia de lo que él haga. A veces también hay competencia con los otros productos. Es decir, puede estar vendiendo los nuestros, pero también puede estar vendiendo lo de otras empresas, a no ser que exista algún pacto de exclusividad. Cuando el volumen de operaciones crece, muchas veces se da otro paso, que es hacer un contrato con una empresa de distribución. Em, una empresa portuguesa, una empresa logística, tiene un centro desde el cual, bueno, pues se puede enviar las mercaderías a otras empresas, ¿eh? Es una opción que a veces se sigue. Como digo, estos serían contratos mercantiles. Todavía estamos vendiendo desde España. Em, Existe también la posibilidad de que queramos poner a alguien de nuestra empresa en Portugal. Esto es algo que se hace bastante en algunos sectores de alimentación y bueno, y de venta de algunos productos. ¿Qué es lo que haríamos? Pues una de dos, o desplazamos a alguien de España que va a vivir a Portugal, o más comúnmente se hace un contrato, se selecciona a una persona en Portugal y se le hace un contrato, en este caso ya laboral. Fijaros que todavía no he hablado de que se esté creando un establecimiento permanente, aquí. Digo aquí porque yo estoy en Lisboa, en Portugal. Lo que estamos haciendo es poner a una persona nuestra, de nuestra empresa, pertenece a va a tener nuestra nómina, pero en Portugal, ¿de acuerdo? Para hacer esto, sin tener todavía una sociedad, la empresa española tiene que solicitar un CIF, portugués de no residente, ¿de acuerdo? Para efectos de retenciones, fundamentalmente, las retenciones propias de la nómina. Se tiene que dar de alta, como digo, en la autoridad tributaria portuguesa y a continuación tiene que solicitar un número de cotización a la seguridad social. De esta manera, a este trabajador se le hace un contrato laboral donde la entidad contratante es la empresa española, pero desde un CIF y un número de seguridad social en Portugal. Ojo, que este tipo de solución es bastante provisional, ¿de acuerdo? Vale apenas para un año. Y lo que no podemos hacer es facturar todavía desde Portugal, no sin tener una sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que esta persona hace es un poco lo que la gente comercial, es decir, va consiguiendo las ventas, em, va consiguiendo, pues eso, pedidos, los traslada a la empresa española, que es quien va a realizar la venta desde España, facturando desde España, ¿eh? Como digo, no podemos tener nada que constituya actividad propia de un establecimiento permanente. No podemos facturar desde Portugal, no podemos tener una oficina. Digamos que es un
prospector puro y duro. Estas dos opciones, la anterior, contratar con alguien, alguna entidad portuguesa, un agente comercial o una empresa distribuidora, o que pongamos nosotros a alguien de nuestro personal, suelen ser situaciones, como digo, temporales, para ir entrando en mercado, para ir ganando una cartera de clientes. Lo lógico es que si esto nos funciona bien, pues queramos dar ya un siguiente, otro paso. Queremos ya abrir un establecimiento en Portugal. Cuando hablamos de un establecimiento, estamos hablando de un establecimiento empresarial. Puede ser una sucursal o representación permanente, que es una extensión jurídica de la empresa española en Portugal, ¿eh? Otra opción es abrir una sociedad limitada, normalmente limitada, podría ser también una sociedad anónima. Eh, una pregunta que se me hace mucho es, ¿qué resulta más conveniente, si la sucursal o si la sociedad? Ahora lo vamos a comentar a lo largo de esta presentación, pero os anticipo que depende un poco del tipo de negocio, de actividad que tengamos. En algunos casos, claramente es preferible la sucursal. Ahora comentaré algunos ejemplos. En otros casos, preferimos una sociedad donde cortar el cordón umbilical, en el caso de que algo vaya mal, es más fácil. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dar un primer paso, vamos ya a pensar en establecernos en Portugal, ¿de acuerdo? De una forma más ligera o de formas más estructuradas. Vamos a ver qué diferentes maneras tenemos de hacerlo. A ver, como os anticipaba, una forma sería tener una entidad no residente y sin establecimiento permanente, lo que comentaba hace un momento, un CIF solo para un determinado tipo de operación y si es para contratar a alguien, también un número de seguridad social. Aquí no hay socios, no hay capital, en realidad es apenas una operación que la empresa española está realizando puntualmente en Portugal durante un corto espacio de tiempo. Si queremos ya hablar de una entidad establecida en Portugal, tenemos diferentes formatos. El empresario en nombre individual, que en Portugal no es habitual, incluso por el riesgo que supone. Aquí la responsabilidad del empresario es ilimitada, ¿de acuerdo? No solo responde con su patrimonio empresarial, como también con su patrimonio personal. Existe la posibilidad del profesional independiente. Esto sí se hace bastante. Eh, en Portugal no existe la figura del autónomo exactamente como en España. Lo más parecido es el profesional independiente. Aquí hablamos de profesionales liberales. Puede ser un economista, puede ser un informático, un abogado, un auditor, ¿vale? Entonces, si tenemos todo lo necesario para actuar en Portugal, esto porque en algunos casos hay que estar colegiado, bueno, pues teniendo la residencia en Portugal o teniendo un CIF portugués, podemos darnos de alta en la autoridad tributaria y empezar a dar servicios en Portugal, ¿de acuerdo? Como si fuera un autónomo. Aquí estamos hablando de quien lo hace tributa desde su esfera personal, es decir, tributa en el IRPF en España o en su equivalente, que es el IRS en Portugal. Empresas entidades más estructuradas, como os decía, puede ser una sucursal o puede ser una sociedad, ¿eh? Dentro de las sociedades pueden ser sociedades limitadas, sociedades anónimas o, bueno, dentro de las sociedades limitadas también la sociedad limitada unipersonal. Vamos a centrarnos en los formatos que son los más habituales. A ver, como decía, en muchos casos empezamos de una manera más tanteando el terreno, ¿de acuerdo? Contratando, el caso que comentaba antes, contratando a alguien en Portugal para hacer algo de prospección comercial y generar ya algunas ventas que realizaremos desde España. En realidad, pedir un CIF de no residente en Portugal puede ser realizado por diferentes objetivos, con diferentes finalidades. Puede ser simplemente para adquirir un inmueble, ¿de acuerdo? Una persona física en España o una empresa tiene la oportunidad de comprar un inmueble en Portugal. Para hacerlo tiene que sacar un CIF, un número de identificación fiscal portugués, ¿de acuerdo? Em, si es una persona física, pues se da de alta como profesional, perdón,
se da de alta para poder adquirir este inmueble. Si es una sociedad, pues igualmente. Una opción, como decía, es adquirir un inmueble. Otra opción es para participar en una empresa portuguesa, ¿de acuerdo? En lugar, a lo mejor, de montar yo mi empresa, quiero comprar unas participaciones de una sociedad ya establecida. Para hacerlo, una vez más, tenemos que tener un CIF o un NIF portugués, tanto como persona física como sociedad. Otro motivo, otra finalidad para obtener este CIF de no residente, bueno, puede ser, fijaros, una cosa que sucede mucho desde Andalucía, bueno, desde España en general, que es una empresa de construcción o una empresa que vende instalaciones y las tiene que montar, pues bien, ha realizado una venta de unas instalaciones a Portugal o va a realizar ahí una obra. Pues bien, de acuerdo con la legislación de IVA a nivel europeo, los inmuebles o los servicios relacionados con inmuebles tienen que tributar en Portugal. Tributar sobre todo en IVA, estamos hablando de servicios. Para ello, y ojo que esto es importante, porque probablemente de vosotros algunos o conocéis empresas que realizan algunos trabajos en Portugal, o a lo mejor vuestra empresa se dedica a esto. Entonces, muchas empresas que vienen a hacer obras en Portugal se les olvida darse de alta para efectos de IVA. Igual nadie se da cuenta, pero como nos pillen, vamos a tener que pagar retroactivamente, con sanciones y con intereses. Así es que más vale saber cuál es la forma correcta de hacerlo. Como decía, para realizar una obra o prestar un servicio en un inmueble en Portugal, hay que obtener un CIF portugués. Para ello, mm, hay que solicitarlo como no residente y luego darnos de alta en la autoridad tributaria, apenas en este caso para efectos de IVA. Otra opción, otra finalidad para tener este CIF no residente sin establecimiento permanente es aquello que comentábamos ahora mismo, es decir, contratar a alguien en Portugal sin todavía haber abierto un establecimiento, es decir, para tenerlo haciendo prospección de mercado y, como ya os he dicho, hay que pedir un CIF y un número de seguridad social, ¿eh? Este tipo de actividad, es decir, tener un CIF para cosas puntuales, por el hecho de ser puntuales, nos da idea de que hay limitaciones, y existe. Si el objetivo era contratar a alguien en Portugal para hacer prospección de mercado, mucho ojo, porque esto está limitado a un año. Hay empresas que dan más tiempo, pero hasta que les pillen. Si estamos más de un año con alguien contratado en Portugal, se supone que ya hay una actividad económica. Luego deberíamos, para continuar, tener un establecimiento en este país, ¿eh? Si no lo hacemos y nos echan el guante, vamos a tener que constituir esa sociedad retroactivamente, a los años que nos digan, presentar impuestos a sociedades de esos años, muchas veces con resultados estimados objetivamente, pagar impuestos, sanciones e intereses de mora porque ya estamos fuera del ejercicio. Por eso digo, mucho cuidado, que esto está limitado a un año. A veces nos da una tolerancia de un año, pero cada vez menos, ¿de acuerdo? Características en este caso, es decir, si yo entro en Portugal, no definitivamente, sino que pido un CIF para realizar una obra o para adquirir un inmueble o para contratar a alguien, ¿esto qué supone para mi empresa? ¿Tengo que tener contabilidad en Portugal? No, la respuesta es que todavía no, ¿eh? Tampoco tributamos todavía ni en impuestos sociedades, sobre todo no en impuestos sociedades. Puede que sí en IVA, en el caso de inmuebles, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, un CIF de no residente para comprar inmuebles, participaciones en otras empresas, realizar una obra puntual en Portugal o para contratar a alguien, limitado como máximo en un año. No en el caso del inmueble o de las participaciones, que eso es un CIF apenas para esa operación y se mantiene. Para hacer esto, ¿qué es necesario? Porque me imagino que haya muchos casos de estos. Bueno, pues si es una empresa la que decide pedir este CIF, hay que llevar una prueba de la decisión de la empresa. Esto puede ser un acta de la junta de accionistas o de socios, o bien un acta del órgano de administración, porque normalmente el órgano de administración, un administrador único o varios solidarios, o una junta de administradores, un consejo de administración, normalmente tiene
tiene capacidad para abrir establecimientos, ¿eh? Entonces, básicamente es hacer un documento en el que se dice que se pretende pedir este CIF en Portugal para desarrollar esta actividad durante este tiempo, ¿de acuerdo? Hay que llevar también una prueba de existencia de la empresa, que es un certificado del registro mercantil, y eso sí, a estos documentos hay que ponerle apostilla de La Haya, porque vienen de un estado y se van a utilizar en otro. Bueno, ahí tenéis los datos que debe tener ese certificado del registro. Luego hay un modelo propio, pero bueno, eso es simplemente rellenarlo, firmarlo y presentarlo. Y hay que llevar, claro, una identificación, una copia del DNI de la persona que firma, más que nada para contrastar las firmas. Es un procedimiento rápido, no requiere aquí traducción al portugués, ¿vale? Es juntar esta documentación, presentarla con el modelo que os comento aquí, el modelo 2, y solicitar este CIF, ¿de acuerdo? Es rápido y es barato, cuesta 50 euros, son las tasas. Me preguntáis si, a ver un segundito, que recupere la pregunta, si la limitación temporal, si es un año natural o un ejercicio fiscal. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Normalmente estamos hablando de un año natural, ¿de acuerdo? Es un año de duración. De hecho, en el modelo que os comento aquí, hay que poner una cruz en una casilla indicando el motivo del pedido de este CIF, que puede ser la adquisición de un inmueble o, y lo pone ahí muy claro, actividad puntual limitada a un año. Un año desde que se pide hasta pues, 365 días. ¿Eh? Eh, Eso, como digo, es bastante temporario para situaciones muy puntuales. Si la cosa va bien, como os decía, pues igual nos interesa ya montar una sociedad en Portugal. Entonces, esa sociedad normalmente va a ser limitada, es mucho más fácil, más sencillo y más barato que abrir una sociedad anónima, ¿vale? Toda esta sociedad limitada va a tener socios que pueden ser o personas físicas o personas jurídicas. Los procedimientos de constitución son ligeramente diferentes, como podéis imaginar. Si quien va a constituir la sociedad en Portugal es una persona física, entonces, bueno, el procedimiento, y os lo resumo, es fácil. Hay que pedir el nombre de la empresa. Hay opciones gratuitas, es decir, puedo hacer como en España, presentar 3 nombres al equivalente al registro mercantil aquí en Portugal, pagar unas tasas, naturalmente, y ver si nos aprueban alguno de estos nombres. Si no, pues los vamos a tener que negociar, vamos a tener que hacer varios pedidos con algunas variantes sobre ese nombre. Pero decía que hay alguna opción gratuita. En Portugal, en una modalidad de constitución de sociedades un poco express, existe una bolsa de nombres, hay 500 todos los días, ya preaprobados. Entonces es elegir alguno que nos guste y ya está, y es gratuito, no hay que pagar nada. Eso sí, los nombres son de fantasía y a veces un poco surrealistas. Esta opción es válida cuando la empresa, bueno, que tenga un nombre no es tan como el que tenemos, por ejemplo, en España, no es tan crítico, porque es una empresa más instrumental y que además siempre podemos registrar nuestra marca. Es decir, la empresa puede tener un nombre jurídico X, pero luego trabajar bajo una determinada marca. Pedimos el nombre, como decía. Si los socios son españoles, que bueno, me imagino que sería el caso, los socios tienen que tener un número de identificación fiscal portugués. Pues lo tienen que pedir. También es muy rápido y muy fácil. Y además, mientras no tengáis rentas en Portugal a título personal, no tenéis que presentar ninguna declaración. No hay obligaciones fiscales. Con el nombre, con el NIF, pues nada, realizamos el acto constitutivo, que en su modalidad express tarda en nada. Es ir a un centro de constitución de empresas, llevar esta documentación, presentarla y en menos de una hora tenemos la empresa constituida. ¿Eh? Desde hace un par de años, o algo más, una vez tenemos constituida la sociedad, tenemos que solicitar algo equivalente al acta de titularidad real, lo que en Portugal llamamos registro central de beneficiario efectivo. Con esos elementos abrimos una cuenta bancaria en Portugal a nombre de la empresa. Los últimos años, esto es lo que más está tardando, que los bancos están muy quisquillosos, miran todos los documentos, son muy desconfiados cuando se trata de
empresas no residentes o con socios y más administradores que no son residentes, lo miran mucho, pero bueno, acaban abriendo la cuenta. Con la empresa constituida y un número de cuenta bancaria, ya podemos dar de alta a la empresa en la autoridad tributaria, en la seguridad social y empezar ya nuestra actividad normalmente. Es un procedimiento bastante rápido, como podéis ver aquí en Portugal. Ahora, como digo, el obstáculo está más en el banco, pero hace 6-7 años todo esto lo hacíamos en una mañana, ¿eh? A la hora del vermú ya teníamos la empresa constituida. Con persona física. Si quien va a constituir la sociedad en Portugal o participar en la sociedad en Portugal es una persona jurídica, es decir, una sociedad, bueno, el procedimiento se complica un poquito, ¿eh? Hay que pedir el nombre exactamente igual. Hay que pedir un NIF, un número de identificación fiscal, no solo para quien vaya a representar a la empresa española en Portugal o quien vaya a ser el administrador en Portugal, como también hay que pedir un CIF portugués para la empresa participante. Ya vimos antes que para tener participaciones de sociedades en Portugal hay que tener un CIF, ¿vale? Pues hay que pedirlo exactamente igual que lo vimos antes para, por ejemplo, para comprar un inmueble. Perdón, que estoy un poco resfriado. Eh, Se constituye la sociedad, ya con toda la documentación que hemos visto antes para la obtención del CIF, constituimos la sociedad y lo demás ya es igual, ¿eh? Acta de titularidad real, apertura de la cuenta bancaria, se abre el libro de actas, eso es una formalidad, alta en la autoridad tributaria y alta en la seguridad social y a trabajar, ¿eh? En el caso que hemos estado comentando, hablamos de una sociedad plural, ¿vale? Con 2 o más socios. En algunos casos, lo que se pretende constituir es una sociedad limitada, sí, pero con un único socio. En este caso, la sociedad va a adoptar la forma de sociedad limitada unipersonal. En Portugal le llamamos sociedad por cuotas, por participaciones, unipersonal. A ver, el procedimiento es muy parecido. Lo que pasa es que aquí solo interviene una persona. El procedimiento es exactamente igual que el que hemos visto antes, pero ojo, que la legislación portuguesa establece aquí algunas limitaciones. Primero, una misma persona física o jurídica, no puede tener más que una sociedad unipersonal, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, tengo una, soy socio en varias empresas, pero aparte tengo una unipersonal, ¿de acuerdo? Yo no puedo abrir otra sociedad unipersonal. Si hablamos de una empresa española que abre una unipersonal en Portugal, algo que es perfectamente normal, cuando hablamos de una sociedad filial, hay que tener en cuenta que luego no puede abrir otra unipersonal, que si tiene necesidad de abrir otra empresa, va a tener que entrar alguien más como socio, aunque sea con una participación del 1%, ¿de acuerdo? Pero ya no puede ser otra unipersonal. Hay un caso específico donde sí es posible, y es cuando la sociedad unipersonal que está constituyendo todas estas empresas es una holding. Lo que pasa que una holding normalmente es donde están los socios personas físicas, o sea, o las otras empresas. Es decir, no suele ser unipersonal, ¿de acuerdo? Con lo cual tampoco nos leemos por ahí. Estas son las limitaciones que tenemos. No puedo tener más de una unipersonal y una unipersonal no puede constituir otra unipersonal. Son las limitaciones legales que tenemos. Sí que hemos visto la sociedad limitada plural y la sociedad limitada unipersonal. Por cierto, se me olvidaba comentaros una cosa, el capital social. El capital social, primero, no es necesario depositarlo antes del acto constitutivo, como sucede en España, sino que generalmente se hace después. Es decir, cuando ya puedo abrir la cuenta bancaria, que lo hemos visto antes, se hace normalmente después. Se puede hacer antes, pero lo habitual es después. En cuanto al valor del capital social, en Portugal desde hace años ya no hay un valor mínimo como en España, que son 3.000 euros. Antes eran 5.000 aquí. Eso sí, tiene que haber algo, aunque sea un euro por participación. No os aconsejo que a pesar de esta facilidad, cuando abráis una empresa en Portugal, pongáis un capital social tan reducido, porque podría dar la idea de que es una empresa puramente instrumental para triangular en compras y ventas europeas. Y últimamente, tanto las autoridades tributarias como incluso las policiales
andan con mucha atención a las empresas instrumentales, sobre todo cuando el objetivo es el abuso fiscal de determinadas operaciones, triangulaciones para matar el IVA. No estáis tomando apuntes, que no es esto lo que os quiero enseñar, sino está siendo muy controlado esto. Los bancos, además, si ven que la empresa no tiene estructura, si ven que el capital social es muy pequeño, que no van a tener personal ni oficinas propias, os digo que os van a poner muchas pegas para abriros la cuenta. Y sin cuenta no hay alta en la autoridad tributaria y no podéis facturar, ¿vale? Así que el capital mínimo, oye, pensad que estáis en España, como mínimo 3.000 euros. Si la inversión es grande, pues será necesario más. Bueno, por último tenemos las sociedades anónimas. Su constitución es un poco más compleja, como es normal. Eh, Me están comentando aquí alguien que he respondido a la pregunta de cómo y por qué hay que tener cuidado con triangular. A ver, os comento, una operación triangular, adquisición de un Estado de la Unión Europea, por ejemplo, a Portugal, y luego venta a España, no está prohibido, es legal. Lo que ocurre es que si yo monto una empresa nada más que para triangular, os aseguro que a la segunda declaración de IVA que presente ya se han levantado todas las banderas rojas del sistema de control portugués y lo más probable es que me cierren la actividad en muy poquito tiempo. Bueno, volviendo a la sociedad anónima. El procedimiento de constitución es muy semejante en cuanto a documentación a presentar, pero tiene ya unos estatutos un poco más complejos. También tenemos que tener varios órganos sociales, no solo una administración, donde, bueno, en las más pequeñas puede tener un administrador único, pero a partir de un capital de 200.000 euros ya tenemos que tener un consejo. Tenemos que tener auditoría obligatoriamente desde el mismo momento en el que constituimos la sociedad anónima. Ya sé que en España no, que en España es por dimensión. En Portugal, la dimensión únicamente cuando es una sociedad limitada, si es una sociedad anónima por el hecho de serlo, ¿de acuerdo? Y lógicamente tiene que tener una junta general de socios. No es muy habitual, no es muy habitual empezar directamente con una SA, a no ser que estamos hablando de una multinacional muy grande, Es que pasar de sociedad limitada a sociedad anónima es fácil, pero bajar de sociedad anónima, que tiene más gastos, más costes, a sociedad limitada es más complicado porque hay que justificarlo. Bueno, una sociedad, como decía, tiene que tener como mínimo 5 socios. Puede sí tener un único socio al inicio si ese socio es una persona jurídica, es una sociedad. Pero bueno, vuelvo a deciros, no es habitual entrar directamente con una sociedad anónima. Hasta aquí hemos estado hablando de sociedades. Por simplificar, sociedad limitada, unipersonal o plural, es lo normal. La ventaja de una sociedad es que es autónoma, jurídicamente hablando, aunque yo participe en su totalidad. Con lo cual, hay una contabilidad en Portugal, una contabilidad en España, resultados en Portugal, resultados en España. A no ser que estemos ya obligados a consolidar, se mantiene todo separado. Lo que quiero decir con esto es que si la cosa va mal, puedo cortar el cordón umbilical sin que los malos resultados de un país acaben por afectar directamente al patrimonio de la otra empresa. Esperemos que no sea necesario. Ahora bien, en algunos casos, la opción más interesante puede ser no abrir una sociedad jurídicamente autónoma, sino abrir una sucursal, una representación permanente en Portugal, que es una extensión jurídica de la empresa española en Portugal. Te das cuenta que aquí no hay socios, la sociedad es la española y lo que tenemos aquí es una extensión. De esa manera no tiene capital social, no nos tenemos que preocupar con esa parte. Con el pedido del nombre tampoco, porque va a ser el nombre de la empresa matriz, con la coletilla sucursal en Portugal. ¿De acuerdo? El procedimiento no es muy diferente del de la constitución de la sociedad. Estoy yendo un poco rápido por aquí para ver varios temas, pero vais a tener acceso luego a esta presentación, Y luego si tenéis alguna duda, oye, pues ya os facilitan mi contacto y lo comentamos. Decía, para abrir una sucursal tengo que pedir un NIF, no para la empresa española, porque esa empresa española ya va a tener un NIF portugués en Portugal, sino para quien vaya a representar a la empresa española.
Los documentos son básicamente los mismos, lo único que el documento de la decisión ya no habla de una sociedad, sino de una sucursal. Se constituye, se hace el acta de titularidad real, se abre la cuenta bancaria en Portugal y se da inicio tanto en la autoridad tributaria como en la seguridad social y a trabajar. Comentar una cosa, ¿cuándo interesa tener una sucursal mejor que una sociedad? Bueno, las multinacionales muchas veces, cuando entran en España, no entran en España, entran en la península ibérica. Entonces, montan su empresa, su sociedad en España y luego quieren operar con Portugal. Para tener todo junto, muchas veces optan por abrir una sucursal, ya que la sucursal tiene que integrar sus cuentas y sus resultados en la matriz, y así tienen todo junto. Ese es un motivo habitual. Otro motivo, más de andar por casa, es una empresa española que quiere abrir un establecimiento en Portugal. ¿Cuándo le interesaría que fuese una sucursal? Mira, os voy a decir, cuando se trata de una empresa que tenga que solicitar alguna licencia en Portugal para cuya aprobación y mantenimiento requiera tener un patrimonio neto mínimo. Esto, por ejemplo, ocurre mucho para realizar obras de construcción o de instalaciones en Portugal, porque ahí es necesario obtener una licencia, que antes llamaban albará. Es un poco como el alta en REA, ¿vale? Entonces, uno de los criterios o uno de los requisitos, mejor dicho, para obtener esta licencia es que la empresa tenga un patrimonio neto, capital más reservas, un patrimonio neto mínimo. Depende del rango de licencia que queramos adquirir en función de la dimensión de las obras que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, si yo desde España constituyo una sociedad en Portugal, inicialmente el patrimonio neto que va a tener será únicamente el capital social, no hay más, porque aún todavía no hemos tenido resultados, con lo cual estamos un poco limitados. Si la obra es grande y necesito un rango de licencia más elevado, pues claro, teniendo una sociedad a lo mejor con un capital de 3.000 euros no nos llega. O tengo que hacer un aumento de capital o no puedo. Entonces, lo más fácil en este caso es abrir una sucursal en Portugal para trabajar ahí, pero como la sucursal es una extensión de la empresa española, quien pide la licencia es la empresa española, que ya, como es más antigua, tendrá ya un patrimonio neto, un capital, unas reservas, etcétera, que ya le permiten obtener esta licencia. Esa licencia, aunque la pida la empresa española, le permite operar con la empresa portuguesa. A ver, si entráis, por ejemplo, en una obra que sabéis que va a durar más de un año, 2, 3 años, una cosa grande, ahí vais a tener que abrir una sucursal en Portugal, porque ahí ya hay establecimiento permanente. Pero para obtener la licencia, lo pide la empresa española, opera con la empresa portuguesa, tributa en Portugal. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto a las ventajas de la sucursal. Tiene un inconveniente, y es que las cuentas de Portugal obligatoriamente se van a integrar en España. Así que el resultado también. Si la cosa va mal en Portugal, si damos pérdidas, esas pérdidas van a afectar al resultado español. Aquí el cortar el cordón umbilical es un poquito más complicado, así como, por ejemplo, vender la empresa. Vender una sucursal es más difícil, una sociedad sí. ¿eh? Bueno, una vez que estamos establecidos en Portugal, hay que saber que tenemos obligaciones, como todas las empresas en todos los países. Así, obligaciones contables. Aunque sea una sucursal, si tenemos un establecimiento en Portugal, tenemos que tener contabilidad en Portugal. La sociedad es obvio. Cuestión muy importante, por esto surge mucho. No podéis hacer la contabilidad portuguesa desde el programa español, ni siquiera traduciendo las cuentas del plan español al portugués. Es obligatorio que la contabilidad en Portugal esté en un programa de contabilidad que esté certificado por la autoridad tributaria portuguesa. Para que tenga esta certificación, que eso es la casa, la software house, lo tiene que hacer, el programa tiene que tener un fichero de exportación de datos en formato estándar, de tal manera que si hay una inspección, a veces ni van, dicen, oye, mándame el SAFT es este fichero. Entonces, mandamos ahí toda la contabilidad de golpe para que la analicen como quieran. Esto es obligatorio, Hay que tener un programa certificado por la autoridad tributaria portuguesa.
Otra, ya, precisamente porque ese programa tiene que tener la información estandarizada, en Portugal, esto para los contables, no tenemos tanta libertad de usar el plan español u otro plan de otro país o un plan de grupo, no. En Portugal es obligatorio usar el plan contable portugués, el SNC, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si utilizamos diferentes planes, este sistema que tiene Portugal de exportar datos no me vale, o mejor dicho, no le vale a la autoridad tributaria, porque tendría la información en diferentes lenguajes, vamos a llamarlo así. O sea, que hay que usar el plan portugués. Eh, en Portugal existe, la figura del contable, pero como persona colegiada, ¿vale? Se llama contable certificado. Los que ya trabajéis con Portugal igual os suena el nombre de TOC, no me refiero al trastorno obsesivo compulsivo, sino a técnico oficial de cuentas. Ese era el nombre antiguo, ahora es contable certificado, que es una persona que asume la responsabilidad subsidiaria por la información contable y por las obligaciones fiscales de la empresa. Ojito con esto, ¿eh? Un contable en Portugal es responsable por la información contable y las obligaciones fiscales, junto con el administrador. Para que os hagáis una idea, las cuentas anuales en España las firma la administración. En Portugal también, pero es que además de la administración tiene que firmar. A la izquierda está uno y a la derecha está otro, firma la administración y firma el contable certificado. O sea, quien ya trabaje con Portugal se habrá dado cuenta que los contables en Portugal somos muy tiquismiquis. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidad. Nos podemos quedar sin la licencia. Nos pueden responsabilizar incluso penalmente. Por eso muchas veces pedimos, oye, mete esto aquí. No, no lo puedo hacer porque va contra la ley y si no me entrullan a mí. ¿De acuerdo? Eso explica los contables en Portugal sean muy exigentes, ¿vale? Y muy intransigentes con algunas operaciones. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es durante cuánto tiempo tenemos que guardar la información contable. En España no son muchos años, pero en Portugal son 10. Es verdad que ya se puede guardar digitalmente, ¿eh? Antes tenía que ser obligatoriamente en carpetas. Ahora ya puede ser digitalmente siempre que se pueda imprimir. Bueno, esto lo he comentado ya, que en Portugal existe esta figura del contable certificado, que es responsable, junto con el administrador, por las obligaciones fiscales de la empresa. Es más, en Portugal los impuestos los tiene que presentar un contable certificado, a través de un código de acceso que genera la autoridad tributaria. ¿Eh? En empresas de mayor dimensión, es decir, sociedades que ya durante unos años superan 2 de 3 límites, como en España, solo que aquí los límites son más bajos, o en el caso de sociedades anónimas, en estas empresas ya de alguna estructura es obligatorio tener, aparte del contable certificado, auditoría, ¿vale? La figura del auditor o censor jurado de cuentas, como los llamamos en España, en Portugal se le llama revisor oficial de cuentas, ¿vale? Es el que controla las cuentas y obviamente también está colegiado. La sigla es ROC, lo digo para que os suene, ¿eh? Y es obligatorio para las sociedades limitadas que alcanzan ya una cierta dimensión, la que tenéis aquí abajo, en las sociedades anónimas desde que se constituyen y en determinadas sociedades de inversión inmobiliaria, cuidado, sociedad de inversión inmobiliaria con una forma jurídica específica, cualquier empresa puede hacer inversiones inmobiliarias. O sociedades de inversiones financieras, estas tienen que tener obligatoriamente también auditoría. Bueno, eso en cuanto a la contabilidad. Programa portugués, contable certificado. Los impuestos son muy parecidos a los de España, ¿eh? Tenemos el impuesto de sociedades, que en Portugal se llama IRC. Bueno, tenemos el IVA, luego lo comentaremos, y luego hay los impuestos especiales, como aquí, ¿eh? En relación al impuesto de sociedades, el tipo de impuesto, ahora lo veremos, ya no es tan diferente con respecto a España. Pero no es tan bajo como algunas personas van diciendo por ahí en España. No sé por qué, de vez en cuando dejan correr que Portugal es casi como un paraíso fiscal, que no lo es, ¿eh? Que el coste fiscal en España y en Portugal son muy semejantes, ¿eh? En cuanto al impuesto a sociedades, la forma de su cálculo es muy parecido al de España. Resultado contable, hacemos correcciones, llegamos a la base imponible, compensamos bases imponibles negativas,
aplicamos el tipo de impuesto, obteniendo la cuota, y luego vamos restando las retenciones que nos hayan practicado ya, es decir, lo que de ese impuesto ya hemos pagado, o los pagos fraccionados, o algún beneficio fiscal al que podamos tener derecho. Todo esto es bastante parecido, ahí luego hay unas diferencias puntuales, pero ojo, porque en Portugal tenemos luego dos impuestos que se suman al de sociedades y se pagan junto con él, que son la derrama, una derrama municipal, y las tributaciones autónomas. La derrama, perdona que retroceda, la derrama es un impuesto municipal, generalmente es un 1,5%, 1,5% sobre el resultado tributable. Eso significa que el tipo de impuesto nominal de Portugal, generalmente un 21%, aumentará siempre en 1,5%, o menos, depende de la... Es un impuesto municipal esta derrama, entonces depende un poco del municipio. Hay algún municipio que no tiene, otros tienen un tipo más bajo. Pero vamos, si el impuesto es del 21% y, por ejemplo, en Lisboa la derrama es del 1,5%, aquí ya me está subiendo al 22,5%. Ya se aproxima a los 25 de España. Otra característica, otro impuesto que se nos suma aquí son las llamadas tributaciones autónomas. Las tributaciones autónomas son un impuesto que incide no sobre el resultado de sociedades, sino sobre determinados gastos que por su abuso se pretende penalizar. ¿Cuáles son? El caso de gastos no documentados. En Portugal, supongo que algunos ya lo sabéis, se factura todo. Es decir, no hay talones, son facturas. Entonces, para poder deducir un gasto en una empresa, tenemos que tener su factura. Lo malo es cuando tenemos un pago hecho generalmente en efectivo y no tenemos ningún documento que lo justifique. En ese caso, y un poco para controlar pagos en B y cosas semejantes, estos gastos que no están documentados están tributados autónomamente en un 50%. Es decir, si tengo 1.000 euros de gastos no justificados, no solo ese gasto no deduce, sino que además, sea cual sea el impuesto, sea cual sea el resultado, voy a tener que pagar 500 euros, 50%. Los gastos con coches. A ver, en Portugal, luego lo comentamos, se dio mucha importancia al estatus personal. Ahora ya menos. Pero era bastante normal cuando se negociaba con alguien, un trabajador nuevo, sobre todo a partir de cierto nivel, quieren coche. ¿Vale? Y cuando se trata de sociedades familiares, unipersonales, una tendencia habitual es, cada vez menos, pero todavía existe, mira, yo me voy a poner el sueldo mínimo que pueda, porque así pago menos impuestos y menos seguridad social. Pero para compensar, y no estoy dando ideas, que ya os veo venir, para compensar lo que voy a hacer es poner un coche a nombre de la empresa, pero lo uso yo, voy a tener una tarjeta de crédito de la empresa para pagarme mis comidas y digo que he comido con un cliente, etc. Entonces, como Portugal no tenía hace unos años recursos suficientes para ir fiscalizando todo, decidieron así, bueno, pues ahora os vais a enterar. Todos los gastos con coches, turismos me refiero, no me refiero a camiones ni nada de esto, sino turismos, que pueden ser utilizados personalmente, van a estar tributados autónomamente. Y cuanto más caro sea el coche, mayor será la tributación autónoma, por vacilones. Así, los coches de pasajeros cuyo valor de adquisición llega hasta 27.500 euros, IVA incluido, ojo, los gastos que tengamos, no es la compra, son gastos, van a estar tributados autónomamente en un 10%. ¿Qué son estos gastos? Lo tenéis ahí abajo. La amortización del coche, gastos con seguros, reparaciones, combustibles, impuestos sobre su propiedad. ¿Vale? Todo lo que son gastos contables relacionados con estos coches, si valen hasta 27.500 euros, ¡pumba! 10%. Si el coche vale más de 27.500 y hasta 35.000 euros, ahí ya nos van a cascar un 27,5% sobre todos esos gastos. Si el coste de adquisición es superior a 35.000 euros, pues entonces ya nos vamos a los 35%. Imaginaos, para que tengáis una idea, si tengo un coche que me cuesta 40.000 euros, la amortización anual, el gasto por amortización es de 10.000 en Portugal. Pues imaginaos que nuestra cuota resultara cero, ¿vale? Hemos dado un resultado cero. No pago, hasta aquí no me sale impuesto.
no me sale impuesto, pero por lo pronto tengo un gasto con un coche de 10.000 euros tributado al 35%. ¿Sabes lo que significa esto? Resultado cero, pero tengo que pagar 3.500 euros de impuesto. Cuidado con los coches. Esto salió cuando los coches eran todos con combustibles fósiles. Mirad ahí abajo, ya tengo una nota diciendo que si el coche es exclusivamente eléctrico, entonces de momento no hay tributación autónoma. Digo de momento que ya la tendrá. A no ser que sea ya un coche superior a 62.500 euros. Entonces sí te ponen una tributación autónoma del 10%. Pero chicos, chicas, que no hace falta para desarrollar una actividad empresarial tener un supercoche. Eso los puramente eléctricos. Si son híbridos, entonces los tipos de tributación bajan del 10 al 2,5%, del 27,5 al 7,5% y del 35 al 15%. ¿De acuerdo? De acuerdo con el valor de adquisición. Así es que mucho cuidado con el tema coches a la hora de organizar la entrada y la estructura en Portugal. Decía que muchos empresarios, pequeños empresarios que montan la empresa casi como autoempleo, se piden una tarjeta de crédito de la empresa y con eso pagan sus comidas todos los días en el restaurante y dicen que han estado comiendo con un cliente o con un proveedor para ver si se lo deducen. Bueno, pues este tipo de gastos de relaciones públicas, como también se lo saben, tienen una tributación autónoma del 10%. Claro, a ver, es simplemente contar con ello, que si tenemos que invitar a un cliente o a un proveedor a comer, le invitamos, pero que ya sabéis que aparte del chupito nos va a tocar un 10% más, ¿de acuerdo? Sobre el gasto de la comida. Gastos de relaciones públicas no son solo comidas, puede ser pagarle un viaje a un cliente para que venga porque le vamos a formar en el uso de una máquina, que es considerado relaciones públicas. Bueno, las dietas y kilómetros, o sea, cuando la empresa paga al trabajador por uso de su propio coche, en función de los kilómetros recorridos, o si desplazo a alguien y le pago unas dietas. Bueno, como también acaba por ser, y una vez más, no tomes esto como que os estoy dando ideas, es una forma a veces de redondear sueldos, lo sabéis. Entonces, como eso el Estado también lo sabe, las dietas y kilómetros tienen una ventaja, y es que hasta un determinado valor están exentos de retención y de cotización, o sea, sale neto, pero tiene una tributación autónoma del 5%, ¿vale? Entonces, quiero que tengáis todo esto en cuenta, porque si montáis una empresa en Portugal, mucho cuidado con el tipo de gastos que tenéis, los que son necesarios, para que sea lo que nos cuesta, ¿vale? Y de inversiones. Nada de comprarse un cochazo si no hace falta. Otra cosa, antes de que me lo preguntéis. No podéis poner un coche de matrícula española que pertenezca a la empresa española funcionando en Portugal por una persona establecida en Portugal. Está prohibido, si el coche va a ser utilizado en Portugal, lo tenemos que rematricular, ¿vale? Ponerlo en Portugal. Y eso cuesta algún dinero. Bueno, os decía que el tipo de tributación del impuesto a sociedades es actualmente del 21% para las grandes empresas, pero en las pymes tenemos dos escalones. Los primeros 50.000 euros de beneficio fiscal, de base imponible, tributan solo al 17%. El resto del beneficio ya va al 21%. Para esto, cuando constituimos la empresa, hay una cosa que tenemos que hacer, que es certificarnos en una entidad, el IAPMEI, que nos certifica como pequeña o mediana empresa, micro, pequeña o mediana. Y ahí podemos utilizar estos tipos de tributación más bajos. Las empresas establecidas en los archipiélagos de Madeira o de Azores disfrutan de un tipo más reducido, del 14,7% como tipo general, y las pymes también dos escalones. Los 50.000 primeros euros de beneficio casi al 12% y el resto pues es al 14,7%. Vale, ya veo lo que estáis pensando. No vale poner la sede en Madeira o en Azores y luego trabajar normalmente en Portugal, Portugal continental. Para tener estos tipos de tributación tenemos que tener la estructura en Azores o en Madeira. Y me refiero a la estructura, oficinas propias, no compradas, pues alquiladas, pero que no sea un despacho de abogados, que no sea el despacho del contable, sino tenemos oficinas y tenemos personal que vive en el archipiélago, estado de alta en el archipiélago y trabaja ahí, ¿de acuerdo?
Eso en cuanto al impuesto de sociedades. Por lo tanto, cuidado con los gastos tributados autónomamente, los que ahí tenemos, ¿eh? No hay IAE, ¿vale? Esto un poco como resumen. No hay IAE, no hay impuesto a actividades económicas, pero tenemos esa derrama que os comentaba, que puede ser del 1,5%, ¿eh? Cuanto al IVA, es muy parecido a España. Los tipos sí son algo diferentes, pero no mucho, ya hubo una diferencia mayor. Lo que sí que tenemos que tener cuidado es con las deducciones. Digo esto porque, por ejemplo, con los coches, la adquisición de un coche en España te permite deducir por lo menos el 50% del IVA, ¿vale? En Portugal, no, a no ser que la actividad sea el coche, es decir, un Uber, un taxi o la empresa sea una rentacar, ¿de acuerdo? Si no, los IVAs no son deducibles. En el caso del combustible, el gasoil sí, 50%, pero la gasolina no se deduce el IVA, ¿eh? El IVA. IVA de hoteles, etcétera, que en España sí se puede deducir, se hace parte de la actividad de la empresa, es decir, ese desplazamiento, en Portugal no. Cualquier defecto que presente el documento o la factura impide la deducción del IVA, ¿eh? O sea, que hay que tener muchísimo cuidado con esto también. Cuando nos establecemos en Portugal, empezamos la actividad, vamos a tener que tributar el IVA, vamos a tener que declararlo. En España se tributa a algunas empresas cada 3 meses y otras mensualmente, dependiendo de la dimensión. Pues en Portugal pasa lo mismo, ¿eh? Empezamos normalmente con declaraciones trimestrales y nos mantenemos ahí mientras que no superemos los 650.000 euros de facturación anual. En España es bastante más, son 6 millones, ¿eh? Entonces, cuando hayamos superado esta cifra, no os preocupéis porque nos lo comunica la autoridad tributaria. A partir de ahí, en el ejercicio siguiente, pasamos al régimen mensual, ¿vale? El régimen mensual es para todas estas empresas, claro, todas las que superan este valor o las que voluntariamente así lo prefieran. Que hay muchas empresas que lo prefieren porque así no acumulamos 3 meses, sino que vamos cerrando mensualmente. Os dije que el programa de contabilidad tiene que estar certificado por la autoridad tributaria. Pues con mayor motivo, el programa facturación. No se puede facturar las operaciones de Portugal desde el programa de España, ni siquiera traduciendo los términos. La factura tiene que salir de un programa facturación certificado por la autoridad tributaria portuguesa. Para esa certificación, aquello va a tener una serie de normas informáticas y, entre otras cosas, tiene que tener este fichero que os comenté antes de exportación de datos en formato estándar, ¿vale? Porque en Portugal, todas las empresas, esto es parecido al SI de España, pero más amplio. Es decir, el SI en España es para los que están en el régimen mensual. En Portugal, todas las empresas tienen que emitir factura certificada. Todas, independientemente de su dimensión. No solo eso, sino que hasta el día, perdonad porque ahí tengo día 20, en realidad ya es el día 5, hasta el día 5 del mes siguiente hay que enviar este fichero a la autoridad tributaria. Es decir, cada mes comunicamos las facturas que hemos emitido el mes anterior. Todas las empresas, ¿de acuerdo? En breve, dentro de un par de años o 3, seguro que en el momento que emitimos la factura ya va a la autoridad tributaria portuguesa, ¿vale? Como esto lo hacen todas las empresas, yo no tengo que declarar las facturas recibidas, solo envío las facturas emitidas, porque las que yo he recibido las ha emitido otro, y eso ya lo han enviado ellos también, ¿de acuerdo? Las facturas actualmente tienen un formato muy específico, tienen que tener un código QR, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la parte fiscal. En la parte laboral, en Portugal tenemos contratos semejantes a los de España, es decir, contrato temporal también en casos muy, muy específicos y con una duración máxima de 24 meses. Como digo, para casos muy específicos. Ya sabéis, pues actividad estacionaria, que hay más movimiento, o porque estamos abriendo una nueva tienda, un nuevo establecimiento, ¿vale? Podemos tenerlo así 24 meses. En Portugal todavía podemos hacer contratos que llamamos de duración indeterminada. Este contrato de duración indeterminada tiene características comunes con lo que había en España, el contrato de obra y servicio, pero también el contrato de interinidad. Los dos tienen como característica
que no sé cuándo va a terminar. Sé que van a terminar, pero no sé exactamente cuándo. Bueno, la interinidad puede ser con plazo definido, entonces sería un contrato temporal, o indefinido. Alguien tiene pues una baja, un permiso por maternidad. Bueno, sabemos que luego pueden juntar o no vacaciones. Entonces no sé cuánto tiempo va a durar. Si contrato a alguien para sustituir, bueno, pues sería un contrato de este género. Aunque lo normal, cada vez más, es trabajar con contratos indefinidos, ¿eh? Más cositas. En Portugal es obligatorio tener contratados servicios de prevención y medicina en el trabajo, independientemente de la dimensión de la empresa, desde que tenemos el primer empleado. Segundo, es obligatorio tener un seguro de accidentes de trabajo. En Portugal no hay mutuas, ¿vale? Entonces, en España tengo en los accidentes de trabajo una cobertura dentro de la seguridad social. Para las indemnizaciones, etcétera, tenemos el seguro que llamamos de convenio. En Portugal, olvidaros, todo esto va a través de un seguro de accidentes de trabajo que contratamos con una compañía, pues yo que sé, como Mapfre, Allianz o cualquiera de estas. Obligatorio, ¿eh? Desde el primer contrato. Otra obligación que tenemos es dar formación a nuestros trabajadores. Una media de 40 horas por año. Es verdad que no te lo fiscalizan mucho, pero lo que sí es cierto es que si el trabajador sale de la empresa, en su finiquito vamos a tener que pagarle, al coste hora, le vamos a tener que pagar las horas de formación que no se le hayan dado en los 2 últimos años, ¿vale? La formación es obligatoria. Puede ser interna, pero bien estructurada. Más cositas. La seguridad social. Bueno, sabemos que el sueldo es el que tengamos, pero el coste laboral se va a incrementar con la seguridad social. En Portugal los porcentajes son muy fáciles. Hay un porcentaje que se le descuenta al trabajador y un porcentaje que paga mayores la empresa. Lo del trabajador es 11%, más que en España. Lo de la empresa es 23,75, menos que en España, que ahí es el 31. Pero también es verdad que en Portugal no está topado, ¿de acuerdo? Toda la base de cotización es todo lo que ganemos. Es decir, no tiene un límite con España de 4.000 y pico euros. Si tengo un sueldo de 15.000 euros mensuales, en ese caso yo descuento un 11% y la empresa paga por encima 23,75. Hemos visto las obligaciones contables, fiscales, así por encima, tenemos hora y media, no tenemos más, y un poco la parte laboral. Repito una cosa que comenté al inicio. Determinadas actividades requieren tener una licencia específica. Hay que solicitar, presentando documentos. Es el caso, ya lo he dicho, de trabajos de construcción o de demolición, todo lo contrario, o montaje de instalaciones. Hay que tener una licencia de contratista o subcontratista. Antes se le llamaba albará, no albarán, cuidado, albará. Lo digo por si a alguien le suena. Las agencias de viajes que se establezcan en Portugal también tienen que tienen que registrarse, y tienen que dejar una fianza y aparte entrar en el régimen de IVA de agencia de viajes. Las empresas de trabajo temporal también están obligadas a tener una licencia muy controlada, por cierto. Y las empresas de transporte por carretera, lo mismo. Eso para que lo tengáis también en cuenta a la hora de planear vuestra entrada en Portugal. Dicho todo esto, en esta parte final, porque luego quiero dejaros algún tiempo para preguntas, ya vista la parte más formal, si queréis, obligaciones contables, fiscales, de constitución, he añadido aquí una parte que me parece extremadamente importante, como mínimo tan importante como lo que acabamos de ver, y es ser consciente de las diferencias culturales entre España y Portugal, ¿vale? A veces tenemos un plan de negocios en Portugal fabuloso, lo tenemos todo muy bien preparado, pero luego nuestras relaciones en Portugal no encajan. Y claro, si no tengo una red de clientes, proveedores, de gente que me conozca, que les conozca yo, que nos podamos apoyar, mal nos va a ir, sobre todo si no tenemos clientes. Y a veces esta relación falla porque no conocemos las costumbres y los hábitos culturales de Portugal. Para decirlo claro, a veces los españoles en Portugal tenemos fama de engreídos,
de ser un poco soberbios, que no lo somos, simplemente es la forma en que trabajamos, en que hablamos, a veces comparado en contraste con cómo se hace en Portugal, genera esta idea. Existe una consultora, Hofstede Insights, que hace estudios de este tipo, ¿eh? Si lo buscáis en internet lo encontráis y podéis poner los países que queréis comparar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las diferencias en la cultura empresarial entre España y Portugal, muy rápidamente. Ahí tenemos, por ejemplo, así en más oscuro es Portugal, más claro es España. Distancia al poder, es decir, estructura jerárquica, distancia con mi compañero arriba o mi compañero al lado. Podéis ver que es mayor en Portugal que en España, ¿de acuerdo? En Portugal el jefe es el jefe, no se le habla de tú, está la cosa más separada. Ahí, las jerarquías están muy, muy definidas, más que en España, desde luego. La siguiente comparación tiene que ver con individualismo versus colectivismo, ¿vale? Entonces, España, a ver, trabajamos más en grupo. España, el español en media, y ojo que estos son estereotipos, pero bueno, tienen una cierta base. En media el español es más social que el portugués. Tiende a desaparecer esta diferencia, pero todavía se nota un poquito. Entonces, sí, trabajamos mucho en equipo, pero de acuerdo muchas veces con objetivos personales, ¿de acuerdo? El portugués le gusta más el trabajo individual, pero es más consciente de la pertenencia a un grupo, que es la empresa. La siguiente comparación utilizo unos términos que yo creo que ya los deberían de cambiar, ¿eh? Masculinidad versus feminidad. Esto tiene que ver con la actividad, si tiene más testosterona o no, si es más agresiva o no. Lo vuelvo a decir, esto lo tenían que cambiar estos términos. Esto no es culpa mía, es de Hofstede Insights. Pero bueno, lo que nos quieren decir es que España la actitud es siempre más musculada que en Portugal. Somos un poco más agresivos, no en un mal sentido, sino más asertivos, quizá un poco exageradamente asertivos, ¿eh? Otra cuestión que hay que tener en cuenta es la aversión a la incertidumbre. Lo veis ahí claramente. El portugués duda más, tiene más miedo de que la cosa vaya a ir mal, es más cauteloso, tarda más tiempo en tomar decisiones. Claro, si le metemos prisa, corremos el riesgo de que no haya negocio, ¿eh? Por otro lado, sí es verdad que el portugués va paso a paso. Eso hace con que el español tenga una visión más a largo plazo, comparativamente, que Portugal. Y aquí una cuestión que lo notamos mucho, el español es más autoindulgente, se perdona más. El portugués sufre más con el fracaso. Eh, para que tengáis aquí una idea, aquí tenemos, no voy a profundizar en este esquema, pero no, es la misma comparación, pero añadiendo un tercer país que ya no sea latino. En este caso, Alemania, que es como ya lo opuesto a España y Portugal. Y lo digo yo desde mi apellido, pero vivo aquí, ¿eh? Mi cultura es de aquí. Vemos ahí, podéis ver ahí una comparación bastante interesante. Por una cuestión de tiempo no voy a meterme mucho más. Sí comentaros, abundar un poquito más en cosas que he comentado, que como digo, si no entendemos esto bien, la podemos liar en Portugal y se nos estropea el negocio, ¿eh? El portugués medio. Y ojo, esto es un estereotipo, pero estereotipos tienen como base rasgos que se repiten con alguna frecuencia. El portugués es más educado y más formal, ¿eh? Yo me he criado entre España y Portugal. Cuando estudiaba en Badajoz me decían, hijo, eres más redicho que un portugués o más ceremonioso que un portugués. Eh, Viene de aquí. En Portugal todo se pide por favor y se da las gracias. Ojo, incluso en casa, incluso en familia, ¿eh? Le pides a tu hermana que te pase el agua y dices, Mariana o como se llame, ¿me pasas el agua por favor? Si no pedimos por favor ya nos van a mirar mal. Pues si eso es en casa, imaginad en ambiente de trabajo, ¿vale? Por favor y gracias, en serio. Nosotros estamos acostumbrados a que si lo pedimos en condicional o en pregunta ya es educado, y lo es, no es que no sea educado, es que son normas culturales diferentes, ¿vale? No se habla a voces. Cuando en un restaurante hay un grupo de españoles o americanos o italianos que hablan muy alto, la gente se suele girar y nos mira con cara de estos tíos no se van o qué. Eh, Mantener el tono, no lo subáis mucho, ¿vale?
Otra cosa importante, no tuteéis en Portugal a la gente de entrada, no lo hagáis porque queda condescendiente, queda muy soberbio. En Portugal la gente se trata por vosé o en tercera persona. En algunos casos más formales no se dice usted, se dice el señor ingeniero quiere algo, el señor... mucha titulitis tiende a desaparecer, ¿eh? Pero no se usa el tuteo. No empecéis a tutear enseguida porque queda mal, a no ser que os digan que les habléis de tú, ¿vale? Va por zonas. Del centro al sur no se usan tantas palabrotas como a lo mejor en el norte. Queda mal usar palabrotas en ambiente laboral, ¿eh? Yo soy español, tengo un despacho aquí en Portugal. Yo no digo, bueno, sí que los digo, pero no me los oyen, los tacos. Eh, si hablo por tú a la gente, si hablo a voces, si meto tacos en mi discurso, estoy generando un ambiente de trabajo complicado, os lo digo. Más cuestiones. Ya hemos visto antes que el portugués es más jerarquizado, aunque esto tiende un poco a desaparecer. Se da o se daba mucha importancia al título académico, ya cada vez menos, esto tiende a desaparecer. Pero en empresas más antiguas eh, se usan los títulos, dice el señor doctor, el señor ingeniero. Yo no lo hago, ¿eh? No lo hago. Y intento que no se haga. No acepto que me llamen por título, ¿eh? Mi nombre es Jorge, que para eso se gastaron el dinero mis padres en ponérmelo. ¿Vale? Pero todavía puede haber bastante. En el interior se nota. Existe, aunque cada vez menos, un poco, sobre todo en empresas más antiguas, más familiares, de los trabajadores. Estas empresas son las que llaman patrón al jefe, ¿vale? En esas es o era bastante, perdón, habitual el presentismo. Parecía que quedaba mal salir a la hora de cierre, a las 6, ¿vale? Entonces se quedaban siempre un poquito más para parecer bien. Bueno, esto es una tendencia que estamos eliminando. Yo en mi despacho, si alguien se queda después de las 6 es porque algo va mal, ¿no? Y me voy a preocupar. Eh, También es verdad que el portugués en general es más apto para los idiomas. Es una cuestión de fonética. El portugués fonéticamente es más rico que el español. También es una cuestión de costumbre. No se doblan las películas. Va todo en versión original subtitulada, con lo cual tienen el oído más acostumbrado. Y sobre todo hay menor chauvinismo cultural. No os enfadéis. Cuando entramos en España y estamos escuchando la radio, más del 80% de las canciones son en castellano, ¿vale? En Portugal no. En Portugal casi ocurre lo contrario. Casi todo es en inglés, etcétera. Muchos libros, incluso académicamente, se leen en el idioma original, ¿eh? Cuando estamos en la universidad, tenemos libros de consulta, muchas veces se leen en inglés o en francés. Es decir, no intentan imponer el portugués en todos los sitios. Y sobre todo, por esta actitud más educada, cuando hablan con alguien de fuera intentan hablar en su idioma, aunque lo asesinen un poco a veces, ¿de acuerdo? Es típico el español, va a Portugal, sigue hablando en español y el portugués se esfuerza por hablar español. Aunque también es verdad, tengo que decir que en España cada vez más hay gente estudiando portugués. Como son más aptos, muchas veces vemos, es normal, en muchas empresas, tener gente que habla 2 o 3 idiomas, mejor o peor, pero puede comunicarse en dos o tres idiomas, lo que es muy bueno, ¿eh? Así es que, como el portugués es menos impulsivo, menos asertivo, no se grita en ambiente de trabajo, ¿vale? Las órdenes. A ver, en España utilizamos el imperativo. En Portugal, no digo que sea bueno, se utiliza mucho el condicional. No me parece bien, ¿eh? Pero al dar las instrucciones, no le vamos a llamar órdenes, intentemos ser claros en la instrucción, ser directo, pero no que no suene a orden, sino sí a instrucción. Son sensibles, ¿de acuerdo? La toma de decisiones es muy ponderada en Portugal, por lo que hemos visto. Aversión a los factores no controlados, a la incertidumbre. Y luego, aquí tenemos un poco nuestra herencia judeocristiana, el tema de la culpa. El portugués le da, como el español, cierto mal rollo asumir que ha tenido la culpa de algo. Intentamos desviar la responsabilidad. Por resumir, en Portugal no tuteéis a la gente del tirón, ¿vale? Por favor y gracias. En un bar, me pone una cerveza, por favor, y cuando te la he puesto, gracias, ¿eh? Al principio nos cuesta un poco meterlo tanto, pero luego ya nos acostumbramos. Y en cierta forma también están habituados a nosotros.
si intentamos meter algunas palabras en portugués, eso siempre va a ser bueno también. Pero cuidado al meter las palabras en portugués, mucho cuidado con los falsos amigos, ¿eh? Aquí tenéis algunos ejemplos de palabras que en portugués tienen un significado, en español esa palabra o parecida tiene un significado diferente, ¿de acuerdo? Ya sabéis, exquisito en España significa algo muy bueno, poco común, pero bueno. En Portugal exquisito es raro, ¿eh? Si le decís al del restaurante que la sopa está exquisita, te la va a cambiar porque se cree que está estropeada, ¿vale? Tenéis aquí unos ejemplos. Con lo cual, tener algún cuidado, ¿eh? Pero bueno, esto es inevitable. A medida que vayamos entrando, lo vamos conociendo. Haced por aprender algo de portugués y eso siempre nos abrirá muchas puertas. Ellos agradecen muchísimo cuando ven que nos esforzamos por adaptarnos en Portugal, por meter algunas palabras en portugués y, bueno, pues mantener un poquito la relación como a ellos les gusta. Más formal, más suave, pero a largo plazo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que os tenía preparado. Mira, perfecto, porque mi idea era dejar 10 minutitos para cuestiones que podáis tener, ¿eh? Y nada, comentarlas con vosotros. Muy interesante, Jorge. Has hecho una presentación que ha ido desde el traslado hasta opciones culturales que de verdad que nos creemos que cuando viajamos todo el mundo tiene la misma línea, pero cambia mucho nada más pasando un puente. Eso Eh, es. había, había una mano levantada de un señor. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tiene las dos opciones, o levanta la mano y yo le doy la voz, si le doy el micrófono, o nos lo puede hacer por el chat. Antonio, muchas gracias. Estaba felicitando, ¿eh? El señor Francisco Martínez Planel había levantado la mano en un momento, lo que no sé si era... Sí, parece que he estado dando algunas pistas yo, Ah, para que cuando he dicho la ahora cosa alguien que no está hay que hacer, alguien levantando. ha tomado notas aquí, ¿eh? Vale, pero Antonio quiere hablar. Sí, Antonio, adelante. Antonio, Antonio, activa el micrófono. Ya puedes hablar, pero tienes que activar el micrófono. Pero a ver si yo te lo puedo activar. Ya está, ya está. Ahora, Sí, ahora. Antonio, que buenas tardes y enhorabuena, Jorge, muchas por gracias. la presentación magnífica. Soy Antonio Cárdenas, que soy el consejero del EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve. Ajá. Soy la persona que aquí en Islantilla gestiona la ventanilla única de atención, donde me llegan las peticiones de información de trabajadores y empresas que tienen problemas fronterizos, ya sean del Algarve como de Andalucía. Bien. Y nada, felicitarte mucho por la exposición, lo clara que ha sido. Felicitar mucho a la CEA, porque creo que con este webinario hemos terminado por todo lo alto este ciclo que la CEA ha promovido. Y compartir contigo una pequeña anécdota, ¿no? Porque ya sabemos que anécdota en portugués es un chiste, pero sí un... Efectivamente. Ya eu teño y y entonces el año pasado, el 1 de marzo, fui invitado por un evento que hubo en Oporto de la Asociación de Empresarios Portugueses. En el Y, Palacio de la Bolsa, ¿no? No. coincidía junto con coincidía junto con un evento de cualificaciones profesionales y estaba todo inserido, digamos, dentro del mismo evento. Fue Ujú. el 1 o 2 de marzo del año pasado. Y entonces resulta que presenté ante diferentes empresarios portugueses y EURES transfronterizos de todos lados un proyecto, una actividad que hacíamos nosotros este año, que era llevar a crear una red de consultores fiscales y laborales especializados en movilidad fronteriza. Ok. Una actividad que hemos empezado con la Eurocidad, que ya hemos constituido el otro día el primer paso. Y claro, yo recuerdo que decía, porque, señores, tengamos en cuenta que para detectar los obstáculos a la movilidad y empresariales, ¿quiénes mejores que los asesores fiscales y laborales, que son los que están en el territorio, que son nuestros primeros prescriptores y nuestras primeras, las antenas que tenemos en el territorio? Y yo le decía que además los asesores fiscales eran como nuestros primeros aliados en la empresa, ¿no? Claro, yo lo decía desde un punto de vista español. E inmediatamente salió un empresario portugués diciendo, hombre, eso de primer amigo, cuidado que no. Y evidentemente
por la responsabilidad que tienen los gestores en Portugal, te entiende que son mucho más meticulosos y cuidadosos. Una pregunta solamente. Y podría hacer una pregunta. El tema de actuar como sucursal. La sucursal, cuando se da de alta en Portugal, entendemos que bien la contabilidad, aunque tenga que tener una contabilidad propia, realmente la contabilidad se integra junto con la empresa matriz, que es la principal, Correcto, ¿no? correcto, Y sí. después, a efectos fiscales, evidentemente, esa sucursal es residente fiscal en Portugal. Así es. Con lo cual, pero paga ahí IVA y también paga el impuesto equivalente al impuesto de sociedades. Así es. Te comento dos cositas. El tema de la contabilidad, efectivamente, tenemos una contabilidad en Portugal, una en España, pero si lo que tenemos en Portugal es la sucursal, luego se tiene que integrar en España. Eso es relativamente fácil. Nosotros ya estamos muy acostumbrados a hacer incluso el propio asiento de consolidación a doble columna, cuenta española portuguesa. Es decir, es una cuestión técnica, se hace bien. La parte de impuestos sociales, sí, efectivamente. La sucursal en Portugal tendrá que tributar el beneficio obtenido aquí. Digo aquí porque estoy en Portugal. Pero luego, como integra el resultado en España, España, claro, va a tributar por el resultado global, el de España y Portugal. Va a tener una base imponible que será la suma, va a aplicar el tipo de impuesto, le va a ser una cuota, que daos cuenta que ya habíamos pagado una parte en Portugal. No hay problema, porque a la cuota que se obtenga en España se le deduce la cuota de Portugal, el impuesto pagado en Portugal, de manera a eliminar la doble imposición. Además, tenemos suerte porque en Portugal el impuesto de sociedades se presenta hasta finales de mayo y en España el impuesto de sociedades se presenta en julio. Con lo cual, cuando en España vayamos a calcular la base imponible global de empresa más sucursal, calcular el impuesto, yo ya he pagado el impuesto en Portugal. Entonces, a la cuota de España, vamos a imaginar que en Portugal tuve un beneficio de 30, en España tuve un beneficio de 70, ya tributé en Portugal por los 30, pero claro, en España voy a tener un beneficio global de 100. Entonces, me va a salir un impuesto, pero a ese impuesto le deduzco el que ya pagué en Portugal. De esa manera, bueno, hay una pequeña diferencia porque los tipos de gravamen son diferentes, pero bueno, no hay una doble tributación, una doble imposición al 100%. Se deduce el impuesto ya pagado. No sé si te he respondido a la pregunta, Antonio. Sí, perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu pregunta y por estar ahí. Hemos acabado pero el lunes seguimos con el Euro 24-26. Nada, ay, perdona que lo haga, porque... Muy bien. ¿Alguien tiene más otra pregunta? Me uno a los comentarios que estoy viendo en el chat. Magnífica ponencia. Se nos ha hecho corta a todos, Jorge. Ha sido enhorabuena, de verdad. Os Os comento pongo que 8 horas más si queréis, tengo todo el día. No, por eso no lo meto. como seguimos trabajando en temas transfronterizos, Andalucía-Algarve, al hacerla tenéis a vuestra disposición para solicitarnos temas. Si nosotros vamos a ir a todos los que habéis venido hoy, y, bueno, y al público en general, os vamos a ir convocando a más actividades con el tema de trasfondo Andalucía-Algarve. Pero si por cualquier tema creéis que hay algo interesante, consultas, nos las trasladáis y en la medida de nuestras posibilidades, porque tenemos un buen equipo de colaboradores y de compañeros de viaje que nos pueden ayudar a haceros más fácil mandar un trabajador o instalaros allí en Portugal o solicitar una autorización o una homologación de una certificación. Estamos a vuestra disposición. La CEA, yo soy Miguel Guardiola, mguardiola@cea.es, o el genérico info@cea.es, que nada más que ponga el tema de Portugal ya me llega a mí. Y bueno, agradeceros a todos que hayáis venido. Jorge, muchas gracias. Es un placer tenerte. Siempre que estamos contigo aprendemos. Y nada, pues nos vemos en el próximo seminario que hagamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.